Comencemos con la oración. Padre Dios, es un gozo ver vidas siendo transformadas, poder ver qué sucede desde el principio y donde las personas se quebrantan ante ti, Señor, y luego las transformas sobrenaturalmente. Les das esperanza, les das paz, les das amor, les das gozo. Señor, todos queremos eso, todos anhelamos eso, así que Dios, ¿podrías guiarnos en eso por tu palabra, por tu espíritu? ¿Podrías, por favor, conectar tus palabras con nuestras mentes y nuestros corazones y transformarnos, transformar nuestra forma de pensar, nuestras actitudes? Señor, que podemos brillar en este mundo para ti. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguna vez has notado que cuando la gente ora, revela su corazón, según lo que dicen, revela lo que está sucediendo dentro de ellos? Escucha esta oración. Dice, querido Señor, ahora estoy hasta ahora bien. No he chismoseado, no he perdido los estribos, no he sido codicioso, ni gruñón, ni desagradable, ni egoísta, ni autoindulgente. No he lloriqueado, ni me he quejado, ni maldecido, ni he comido chocolate, y no he comprado nada con mi tarjeta de crédito. Pero me levantaré de la cama en un minuto y creo que será entonces cuando en realidad necesito tu ayuda. Hay humildad en eso, ¿verdad? Eso revela el corazón. Hoy vamos a terminar esta sección de 5 capítulos que hemos estado estudiando en los capítulos 13 al 17 del Evangelio de Juan, que a menudo se conoce como el discurso de despedida de Jesús. Y es una serie que hemos estado llamando Sobrevive y Prospera. Y específicamente veremos la segunda mitad de la oración sumo sacerdotal que el pastor Miles comenzó a enseñar la semana pasada. Entonces, para comenzar, vamos a leer toda la sección de los capítulos 13 al 16. Y disculpen, los versículos 13 al 16. Y mientras leemos, escuchemos los indicadores en la oración de Jesús de cómo es su corazón. Los 13 al 26. Jesús dijo, ahora voy a ti. Mientras estuve con ellos en este mundo, cosas para que estuvieran llenos de mi alegría. Les he dado tu palabra y el mundo los odia porque ellos no pertenecen al mundo, así como yo tampoco pertenezco al mundo. No te he pedido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. Hazlos santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. Así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo y me entrego por ellos como un sacrificio santo para que tu verdad pueda hacerlos santos. No te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno, es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo en ti, y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno como nosotros somos uno. Yo estoy en ellos y tú estás en mí, que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Padre, quiero que los que me diste estén conmigo donde yo estoy. Entonces podrán ver toda la gloria que me diste porque me amaste aún antes de que comenzara el mundo. Oh Padre justo, el mundo no te conoce, pero yo sí te conozco y estos discípulos saben que tú me enviaste. Yo te he dado a conocer a ellos y seguiré haciéndolo. Entonces tu amor por mí estará en ellos y yo también estaré en ellos. Así que revisemos el contexto aquí nuevamente. Esta es la noche antes de que Jesús fuera crucificado. Los discípulos han estado teniendo una larga conversación que comenzó en el aposento alto mientras compartían la cena de Pascua y que comenzó en Juan capítulo 13. La conversación fue acerca de Jesús mientras preparaba y equipaba sus vidas como discípulos para sobrevivir y prosperar en este mundo después de que Jesús los deje cuando regrese con el Padre. Y en esa conversación Jesús les cuenta de los muchos regalos que les dará en su ausencia, regalos que les dará para ayudarlos como discípulos. Estos regalos son el regalo del amor sacrificial de unos por otros. Ese es el amor sobrenatural que tendrán unos por otros que les costará algo.
Jesús les dijo cómo podían tener ese amor sacrificial unos por otros y es permaneciendo y morando con Jesús como la vid, es permitiendo al labrador hacer su trabajo de podar, limpiar y levantar las ramas para que produzcan más fruto. Y después que Jesús les dijo que los iba a dejar, les dio el regalo de la esperanza de que volverían a estar juntos, de que volverían a vivir juntos de nuevo. Y Jesús les dio el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viviría dentro de ellos, acompañándolos y siendo su defensor, alentador, consejero, asistente, fortalecedor y ayudante. El Espíritu Santo sería su maestro y su guía hacia la verdad. El Espíritu Santo les recordaría las palabras de Jesús y sus enseñanzas. El Espíritu Santo los prosperaría, los prepararía para el futuro que enfrentarían como discípulos. Jesús también les dio el don de advertirles sobre las dificultades, específicamente las que enfrentarían como discípulos viviendo en un mundo malvado y adverso, un mundo que está bajo el gobierno de Satanás. Jesús también puso a su disposición el don del gozo que nadie puede robarles, un gozo que trasciende el sufrimiento, las dificultades, la persecución e incluso la amenaza de muerte. Jesús también les dio el regalo del acceso al Padre usando el nombre de Jesús. Es decir, en el nombre de Jesús, lo que significa reconocer que sus pecados han sido pagados porque por Jesús pudieran ir a la presencia de Dios y pedir cualquier cosa que traiga gloria a Dios. Y hoy vamos a agregar un regalo más, que es el don sobrenatural de la unidad. La semana pasada vimos que Jesús reveló al Padre a los discípulos dando gloria a Dios a través de su obediencia, obediencia a través de sus palabras, de sus acciones y de sus elecciones. En el capítulo 17, verso 6, en el versículo 26 dice, te he dado a conocer los que me diste de este mundo, siempre fueron tuyos, tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. El versículo 26, yo te he dado a conocer a ellos y seguiré haciéndolo. Entonces tu amor por mí estará en ellos y yo también estaré en ellos. En otras palabras, porque Jesús es Dios, su vida, sus enseñanzas, sus señales milagrosas, sus acciones, sus interacciones, su actitud, su muerte y su resurrección, todo eso revela Dios a los discípulos. Todo dio gloria a Dios. Y nosotros sabemos que funcionó. Los discípulos finalmente lo entendieron. Le tomó 3 años a Jesús involucrarlos activamente, enseñarles, amarlos, desafiar su forma de pensar. Y sabemos que lo entendieron porque apenas unos minutos antes de que comenzara esta oración en Juan 17, los discípulos dijeron esto en el capítulo 16, versículo 30. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y que no es necesario que nadie te pregunte nada. Por eso creemos que viniste de Dios. Lo captaron. En nuestra sección de las Escrituras de hoy, la oración de Jesús de los versículos 13 al 26, es posible que hayas notado que hay una palabra que se repite significativamente y es la palabra mundo. Aparece 13 veces en esos versículos. La frecuencia de su uso y el significado de esta palabra nos ayuda a entender por qué Jesús está orando y cuál es la razón por la que Jesús está orando. Como oratorio, la palabra mundo significa las personas que viven en la oscuridad espiritual bajo el gobierno de Satanás, el gobernante de este mundo que aún no se ha rendido a la voluntad del Padre. Estas son personas reales que viven bajo el poder de Satanás, bajo el sistema del mundo que él controla, bajo su sistema económico, su maquinaria política, su agenda de gobierno, su sistema integral de educación y adoctrinamiento, bajo su sistema de entretenimiento y viviendo bajo su definición de realidad. Entonces, ¿qué tiene que ver la palabra mundo con los discípulos y por qué Jesús ora al Padre por ellos? Volvamos a mirar el versículo capítulo 16, 28. Dice, es cierto, vine del Padre al mundo y ahora dejaré el mundo y volveré al Padre. Miren, Jesús vino al mundo para revelar a Dios a la humanidad, para ser discípulos, y luego dejó este mundo. Pero ¿a dónde dejará a los discípulos?
La semana pasada, en el capítulo 17:11 decía esto: Ahora me voy del mundo, ellos se quedan en este mundo, pero yo voy a ti. Los discípulos se quedaron en el mundo. Verán, Jesús está dejando el mundo y los discípulos se quedan en el mundo. Y los discípulos se quedan en este mundo por designio para que puedan testificar acerca de Jesús y hacer discípulos. Y eso no es solo testificar con los labios, sino testificar con sus acciones. Miren, esto es realmente intencional, que Jesús haga que los discípulos se queden en el mundo y estén en el mundo. No se trata solo de quedarse en el mundo. Vemos en el capítulo 17-18 que Jesús los envía al mundo. Esa idea de ser enviado tiene la sensación de ser entrenado y equipado y luego enviado a una misión con propósitos y objetivos claros, no solo para sobrevivir en el mundo, sino para prosperar como discípulos en este mundo, donde son enviados. Son enviados a testificar de Jesús en el mundo, son enviados a ser discípulos que hacen más discípulos en este mundo. En un diagrama podría verse así: palabra mundo en Juan. La palabra mundo en griego es cosmos. Aparece 80 veces en el Evangelio de Juan y cosmos aparece 13 veces en el pasaje de hoy. Siguiente diapositiva. Pueden retroceder 2 diapositivas, por favor. La palabra mundo allí nuevamente, la definición que mencionamos, se define como personas que viven en oscuridad espiritual bajo el gobierno de Satanás, que aún no se han rendido a la voluntad del Padre. Y sabemos que el gobernante de este mundo es Satanás. Jesús en sus propias palabras en Juan 14:30 llama a Satanás el gobernante de este mundo. Entonces, ¿cómo se ve? Es la siguiente diapositiva. Así que este es el mundo en los días de Jesús. Ves el poder espiritual, los sistemas económicos, las máquinas políticas, los sistemas de entretenimiento, las agendas gubernamentales, la educación y la doctrina, las definiciones de la realidad, ¿verdad? Ese es el mundo y los líderes religiosos judíos y los romanos, ellos controlaban todo eso en el tiempo de Jesús. Y Jesús vino a este mundo. Y vino al mundo para ser discípulos, como dice arriba. Bueno, ¿cómo trató ese mundo a Jesús? Bueno, sabemos que lo mataron, lo odiaron, lo persiguieron, lo rechazaron y lo expulsaron y lo mataron. Bueno, ¿cómo deberían esperar los discípulos ser tratados? De la misma manera. Verán, a los discípulos Jesús les dijo, les advirtió que serían odiados, perseguidos, rechazados, expulsados y asesinados. Y bien, ¿Jesús los preparó para vivir en este mundo? Sí. En el discurso que les dio, les enseñó sobre el amor sacrificial que les dio. Ese regalo que les dio, el regalo de la esperanza, el regalo de la alegría que nadie les puede robar, el regalo de la paz señalado en el círculo azul ahí. La paz sobrenatural les dio el don del Espíritu Santo que haría todas estas cosas que acabamos de mencionar. Les dio el don de la verdad para vivir y como veremos hoy les dio el don de la unidad. Y con esa preparación y equipaje, los envía de regreso al mundo para testificar acerca de él y hacer discípulos. Esto responde por qué Jesús estaba orando por los discípulos. Es porque Él estaba orando por ellos, porque envió a sus muy amados discípulos a un mundo malvado y adverso que está bajo el gobierno de Satanás, en una misión para testificar acerca de Él y hacer discípulos. Ese es el motivo por el cual Jesús estaba orando. Entonces ahora veamos por qué está orando Jesús y qué podemos aprender tú y yo sobre el corazón de Jesús a partir de esta oración. El versículo 13 comienza con una hermosa declaración relacional de Jesús al Padre. Dice, ahora voy a ti. Esta es la segunda vez que Jesús lo menciona en su oración. Lo vimos la primera vez la semana pasada en el versículo 11 cuando dijo nuevamente, pero yo voy a ti. Como Jesús lo mencionó 2 veces, lo veremos nuevamente. Cuando leo este versículo siento una profunda anhelo en esa declaración de que Jesús solo quiere estar con el Padre. Tal vez hay anticipación de que la misión de Jesús casi termine. Esto me recuerda a un soldado desplegado que llama y le dice a sus seres queridos que finalmente está de camino a casa.
Me imagino el alivio que siente Jesús al saber que pronto volverá con el Padre, que la misión está casi terminada y que lo único que le importa a Jesús es volver con el Padre a quien lo ama a él. Mira, puedo conectarme con esto, puedo demasiado estar con el Padre. Mientras Jesús estaba con los discípulos, aparece en el verso 13 que lo que Jesús les enseñó y les comunicó fue para que se llenaran de su gozo. Les dije muchas cosas para que estuvieran llenos de mi gozo. La nueva versión internacional dice, estuvieran llenos de mi gozo. Entonces Jesús les dijo la verdad a los discípulos, les enseñó la verdad y cómo aplicarla específicamente para que vivieran en este mundo y pudieran tener el gozo de Jesús y una medida completa de ello. Ahora, eso es realmente interesante porque no estoy seguro si el mundo observa ese gozo como lo hace Jesús, como Jesús pretendía que lo hicieran. Si vas a Google y preguntas por qué los cristianos son tan y un signo de interrogación, en las palabras predominantes que aparecen en mi búsqueda son ¿por qué los cristianos son tan malos, enojados y crueles? Pruébalo usted mismo. Escriba esa pregunta con y vean qué aparece. Ahora sé que acabo de perder a un tercio de ustedes en Google. Para el resto de ustedes que están practicando la moderación, aquí continuaré. Esa búsqueda en Google me hace un poco humilde, sinceramente, bastante en verdad. Cuando pienso en mí mismo, en evaluarme a mí mismo en base a esto, me pregunto si puedo ser más un contribuyente a esos resultados que una excepción. Reconozco que le muestro al mundo muchos rostros, muchas expresiones y emociones, pero el gozo genuino de Jesús proviene de mí. Probablemente no sea tan frecuente y tan natural para lo que Jesús me ha equipado ser, un discípulo suyo. Veo por aquellos de ustedes que les va bien con el gozo genuino. Gracias por ser modelos en eso para nosotros. Para mí son una bendición en mi vida. Entonces, si no soy un discípulo gozoso, ¿alguien se identifica conmigo en eso? Si no soy un discípulo gozoso, ¿qué hago? ¿Me esfuerzo más por ser alegre? No, no puedes forzar la alegría. Tienes que ser como un manantial que brota desde dentro. Tratar de ser gozoso cuando no está burbujeando desde ti mismo que te guste un tratamiento de conducto. Entonces, ¿qué haces cuando no estás gozoso? Escúchame, me estoy predicando a mí mismo aquí. Hay dos indicadores en el versículo 13 y el 14 de dónde viene el verdadero gozo y esto realmente me ayuda. Jesús dice en el versículo 13, para que estuvieran llenos de mi gozo. El gozo que tiene que venir de Jesús, lo que significa que es sobrenatural, no es falso, no es forzado, no es una sonrisa falsa con los ojos vacíos y un corazón amargado por dentro. Debe venir de Jesús. Ese es el primer indicador. El segundo indicador de dónde viene este gozo es el versículo 14. Dice, les he dado tu palabra. Jesús conecta su gozo que quiere que tengan sus discípulos a la palabra que el Padre quería que Jesús les comunicara. Y el mundo los odia porque ellos no pertenecen al mundo, así como yo tampoco pertenezco al mundo. Les he dado tu palabra. En este versículo, cuando Jesús hace referencia a tu palabra, está usando palabra como sinónimo de mensaje. Un mensaje que el Padre quería que Jesús comunicara a sus discípulos. Bueno, ¿cuál es la palabra o mensaje del Padre que resulta en que los discípulos tengan este gozo? Es la vida y las palabras y enseñanzas y acciones y muerte y resurrección de Jesús. Es la promesa de vida eterna y tener la eternidad en el presente. Es ser ciudadano del cielo y no de este mundo. Es victoria sobre el pecado. Es finalmente aprender la verdad. Es tener una perspectiva de este mundo a través de los lentes de la verdad. Es la esperanza de morar con Jesús para siempre.
Es el poder de su Espíritu dentro de nosotros que nunca nos dejará. Es el amor de Jesús transformándonos mientras permanecemos en Él y Él en nosotros. Es el acceso al Padre que Jesús nos dio a través de su propia sangre. Esta es una alegría que nadie les puede robar. Es un gozo que trasciende el sufrimiento y las dificultades y persecución, incluso la amenaza de muerte. Este es el gozo genuino de Jesús. Pero la realidad es que todos tenemos lugares sin gozo en nuestras vidas, ¿no es así? Por supuesto que sí, la vida es dura. Pero mira esta hermosa imagen de Jesús queriendo llevar su gozo a un lugar sin alegría. Vamos a Apocalipsis 3:20. Aquí Jesús habla a la iglesia, dice, mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Jesús llama a la puerta de uno de esos lugares sin gozo y al que cualquiera que llama a nuestra puerta, podemos elegir dejarlo entrar o fingir que no estamos en casa. Pero si elegimos dejarlo entrar en uno de esos lugares sin gozo, Jesús entrará y compartirás una comida con Él como amigos. Compartir una comida es un símbolo de intimidad, es un símbolo de familia, de reunión de amigos. Y Él trae su presencia, es decir, a Él mismo, sus palabras, su verdad, todo eso a ese lugar sin gozo y lo transforma sobrenaturalmente. Y con el tiempo, el gozo llega, su gozo llega. Eso es hermoso, ¿verdad? Todo tiene que ver con su presencia y tú y yo invitándolo a esos lugares. Bueno, ¿dónde más vemos a Jesús compartiendo una comida como amigos con aquellos a quienes ama en un lugar sin gozo? Mira el Salmo 23, versículo 4. Dice, aun cuando yo pase por el valle de más oscuro, no temeré porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones. Me imagino a Jesús guiándome a través de un valle oscuro de miedo, de dolor, de soledad, de vergüenza. Cualquiera de esos califica un lugar sin gozo y Jesús se detiene en ese valle oscuro, en ese lugar realmente incómodo y nos prepara una mesa para comer. Yo le diría a Jesús, ¿qué estás haciendo? Soy un desastre, está demasiado caliente para comer y ahora mismo no me gusta donde estamos, solo quiero salir de aquí. Pero Jesús lenta y deliberadamente termina de preparar la mesa y se sienta y cortésmente me hace un gesto para que me siente a su lado, cerca, como si fuera cómodo. Y mientras nos sentamos juntos y comemos con la oscuridad a nuestro alrededor, su voz tranquila y tranquilizadora, su gentileza y palabras de aliento, su presencia tranquila, su luz y su amor, todo eso va transformando mi lugar sin gozo. Me imagino que el miedo, el dolor, la soledad, la vergüenza comienzan a ser rechazados por su presencia y su luz comienza a brillar más. Lo único que importa es su presencia y sus palabras. Lo único que importa es que yo soy suyo y Él es mío. Lo único que importa es que yo esté con Él y Él esté conmigo. Mi amado es mío y yo soy de Él. Amén. Eso es permanecer. Eso es morar con Jesús. De ahí viene su gozo. Bueno, ¿cuánto tiempo lleva eso? ¿Momentos? ¿Días? ¿Semanas? ¿Meses? ¿Años? La Biblia no nos dice qué tan largo, qué tan profundo y sombrío es ese valle. Simplemente nos dice que es un valle.
pero nos dice sobre el pastor y la palabra que nos guiará a través del valle si lo permitimos. Si elegimos dejarlo entrar, Él nos transformará allí, nos transformará a través de Él mismo. Nuevamente en Juan capítulo 17, Jesús hablándole a sus discípulos en el versículo 14 hace referencia a cómo el mundo reacciona ante esa transformación en los discípulos de Jesús. Dice, y el mundo los odia porque ellos no pertenecen al mundo, así como yo tampoco pertenezco al mundo. Lo que significa aquí es que el mensaje de Dios, su palabra, Jesús la palabra, que los discípulos aceptan, los transformación los separa o los distingue del mundo. Colosenses 1:13 da una imagen muy clara de los discípulos de Jesús separados del mundo. Colosenses 1:13 dice, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Mira, al aceptar el mensaje de Dios y la transformación que trae, así es como el mundo reconoce que los discípulos ya no les pertenece a ellos. Los discípulos ahora pertenecen a Jesús, al reino de Jesús. Los discípulos de Jesús pueden tener gozo sobrenatural cuando no deberían tenerlo, en un mundo que no puede tenerlo. Pueden tener paz sobrenatural donde el mundo no puede tenerlo. Pueden tener poder sustentador sobrenatural para soportar cosas brutalmente duras donde el mundo no puede permitirlo. Los discípulos de Jesús pueden tener una paz sobrenatural acerca de la muerte y el morir. Pueden tener un amor sacrificial sobrenatural unos por otros. Sí, los discípulos viven en el mundo, pero ya no son del mundo. Y solo para mostrarnos cuán cierto es esto desde la perspectiva de Jesús, esto es cierto para los discípulos en el mismo nivel en el que Él mismo no es del mundo. Miremos al final del capítulo 17:14, donde dice, ellos no pertenecen al mundo, así como yo tampoco pertenezco al mundo. Ahora bien, yo entiendo eso de Jesús, pero para mí es difícil, para mí aferrarme todo el tiempo porque yo no pertenezco a este mundo como Jesús lo hace. Pero si Jesús lo dijo, es verdad. Lo que Jesús ora a continuación en el versículo 15 dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Mira, si tenemos un niño pequeño en una situación peligrosa y está cruzando la calle solo, lo que sea, lo sacamos de ahí lo más rápido posible, ¿verdad? Y luego les enseñamos sobre el peligro. Pero eso no es lo que Jesús está haciendo aquí en el versículo 15. Mira, a medida que los niños crecen y los padres comienzan a enseñarles cómo manejar el peligro, ellos practican cómo manejar el peligro bajo la supervisión de sus padres. Pero eso tampoco es lo que Jesús está haciendo en el versículo 15. Los niños están listos para dejar su nido y andan por sus propios medios al jugar. Un padre no puede proteger eficazmente a sus hijos adultos una vez que se mudan, ni deberían hacerlo. ¿Por qué? Porque los hijos ahora como adultos tienen que poner en práctica lo que les han enseñado. Tienen que descubrir cómo aplicarlo en el mundo peligroso en el que viven. Pero ¿cuál es el papel de los padres en ese momento? Bueno, pueden hacer lo que Jesús está haciendo en el versículo 15. Orar y encomendarlos al Padre diariamente. Si el hijo adulto pide consejo o ayuda, lo cual, por cierto, es muy sabio hacer eso con los hijos adultos, todavía lo hago con mi papá de vez en cuando. Pero si por otro lado no preguntan, haz lo que hizo Jesús. Solo ora. Ora por ellos y encomiéndalos al Padre. Mira, esto es lo que vemos a Jesús hacer por sus muy amados discípulos en el versículo 15. La sesión de enseñanza presencial se acabó. Ahora toca encomendarlos al Padre en oración mientras se lanzan y los envía al mundo. El final del versículo 15 nos da información importante sobre el peligro que enfrentarán los discípulos al ser enviados. Dice que los protejas del maligno.
Jesús hace referencia al maligno que está apuntando a los discípulos con peligro. Este es el gobernante del mundo que Jesús nombró en el capítulo 14:30, es Satanás, y esto es un peligro real. Y tengan en cuenta aquí, esto es personal. El maligno está apuntando a los discípulos de su enemigo, Jesús. Por eso es que los discípulos necesitan protección del Padre. F. Bruce dice esto: ellos, los discípulos de Jesús, deben ser preservados del poder del usurpador Satanás, cuyo dominio ocupa el mundo, el que ellos han invadido. La eficacia de los discípulos testificando y haciendo más discípulos en el mundo depende de la medida en que los discípulos permitan a Jesús, la palabra, y las palabras escritas de Dios y al Espíritu de Dios transformarlos en discípulos efectivos de Jesús. Y esto es exactamente por lo que Jesús ora a continuación en el versículo 17. Dice: hazlos santos con tu verdad, enséñales tu palabra, la cual es verdad. Mira, definir eso que los hace santos, eso se traduce tradicionalmente como santificarlos. Es la idea de ser apartados para Dios, por Dios. Apartados para Dios, por Dios. Él hace el apartamiento. En el versículo 17 Jesús nos dice que es la verdad de Dios, la palabra de Dios, la que aparta a sus discípulos para Dios. Los discípulos no son apartados para el mundo, son apartados para Dios. Y ese apartamiento sucede a través de la verdad de Dios transformando sus vidas. Que la santificación ocurre a través del discipulado continuo. Nota aquí la frase hazlos santos o santifícalos. Está en un tiempo que implica un proceso en curso, lo que significa que ninguno de nosotros ha llegado. Amén. El versículo 19 dice: y me entrego por ellos como un sacrificio santo para que tu verdad pueda hacerlos santos. Nota que aquí la palabra santo aparece dos veces, una para Jesús y otra para los discípulos. Mira, esto nos indica que el proceso de los discípulos santificados por la verdad de Dios solo puede suceder primero al aceptar el santo sacrificio de la vida de Jesús a cambio de la nuestra. Eso es exactamente lo que sucede en las siguientes 24 horas de nuestra narrativa. Jesús se ofrece a sí mismo como un santo sacrificio. Jesús primero se aparta como un santo sacrificio en la cruz para que los discípulos puedan ser apartados para la obra que Jesús quiere que hagan en este mundo. Jesús se aparta como un santo sacrificio por el pecado. Los discípulos aceptan ese santo sacrificio por sus pecados y debido a eso, los discípulos son entonces apartados para Dios y su obra a través de su palabra, a través de su verdad, de su espíritu transformándolos. En el versículo 20, aquí en el contexto, nuevamente vemos a Jesús en persona orando frente a los 11 restantes, pero vemos en el versículo 20 que Jesús tiene una audiencia secundaria por la que está orando, que supera con creces a los 11 que estaban allí con él. Dice: no te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Eso nos incluye a ti y a mí, y me encanta esta oración porque significa que Jesús estuvo orando por mí hace 2000 años. En los versículos 21 al 24, Jesús ora por un regalo más que quiere que los discípulos tengan en su ausencia, y ese es el hermoso regalo de la unidad. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno, es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno como nosotros somos uno. Yo estoy en ellos y tú estás en mí, que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Padre, quiero que los que me diste estén conmigo donde yo estoy. Entonces podrán ver toda la gloria que me diste, porque aún antes de que comenzara el mundo. Observen en estos versículos todas las apariciones de la palabra uno. ¿Por qué motivo está orando Jesús aquí para su unidad? La unidad de amor que tiene su raíz dentro del alma se manifiesta por la acción del exterior.
La tendencia podría ser imaginar que lo que Jesús está pidiendo aquí es unidad entre los discípulos de Jesús, y esa imagen es verdad. Por favor, regresa a la diapositiva circular si la tienes cerca. Esa imagen es verdadera, simplemente no está completa porque la unidad de los discípulos ocurre gracias a lo que Jesús nos revela en los siguientes versículos, en los versículos 21 al 23. Si miras los versículos 21 al 23 y ves todo el uso de la palabra en, como tú estás en mí, como yo estoy en ti y que ellos están en nosotros, yo estoy en ellos y tú estás en mí. Así es como esa unidad, esa progresión sucede para los discípulos. Jesús y el Padre son uno. Versículo 21. Jesús está en el Padre y el Padre está en Jesús. De nuevo, versículo 21. Jesús está en los discípulos y el Padre está en Jesús. Por lo tanto, la unidad de Jesús y el Padre están en los discípulos. Verán, lo que el Padre tiene está en Jesús y en los discípulos está en la gloria del Padre y el amor del Padre, eso es lo que Él quiere que tengan. Versículos 22 y versículo 26. Él quiere que tengan su gloria. Versículo 26, Él quiere que tengan su amor. Y eso es lo que hace posible que la oración de Jesús, que sea posible cuando dice el versículo 21, te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. La unicidad y la unidad por la que Jesús ora ocurre porque la gloria del Padre y el amor del Padre están en los discípulos a través de Jesús en los discípulos. El primer versículo del capítulo 5 en el discurso de despedida, el primer versículo de toda esta sección es sobre el amor del Padre. Mira el 13:1. Jesús dice que había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final. Aquí estaba Juan hablando, los amó hasta el final. Ese es el primer versículo de este discurso. El último versículo de este discurso, el capítulo 17:26, es sobre el amor del Padre por medio de Jesús. Entonces tu amor por mí estará en ellos y yo también estaré en ellos. Mira, Dios el Padre quiere que tengas su amor a través de Jesús en ti. Entonces, el contexto de los discípulos que viven en el mundo, esto es lo que puede cambiar el mundo. El amor del Padre en nosotros, a través de Jesús en nosotros. Y mira lo que ese amor sacrificial del Padre a través de Jesús puede lograr. Será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Capítulo 13:35. Para que el mundo crea que tú me enviaste, 17:21, que el mundo sepa que tú me enviaste, 17:23, y que el mundo que los amas tanto como me amas a mí, 17:23. El amor sacrificial del Padre a través de Jesús en los discípulos resulta en la unidad del amor que testifica de lo que habla Juan en Juan 20:31, cuando dice, para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. Entonces, ¿para qué oró Jesús en este pasaje de hoy concerniente a sus discípulos? Para que en este mundo tengan el gozo de Jesús, versículo 13. Ese es el gozo genuino de Jesús en lugares sin alegría, para que en este mundo sean guardados a salvo del maligno, versículo 15, para que en este mundo sean santificados por la verdad de Dios y por la palabra de Dios, versículo 17, para que en este mundo tengan la unidad de Jesús y el Padre, versículo 21, para que en este mundo tengan la gloria del Padre en ellos a través de Jesús en ellos, y que en este mundo tengan el amor del Padre en ellos a través de Jesús en ellos. Versículo 26. Eso es por lo que Jesús está orando por sus discípulos. ¿Qué revela la oración de Jesús acerca del corazón de Jesús? Si eres su discípulo, Él te ama. Jesús te ama
El Padre te ama. Lo que Él nos da es su amor y con ese amor vienen opciones. Opciones para aceptar su amor. Opciones para invitarlo a entrar a Él y a su amor a un lugar sin gozo. Opciones para permitir que Jesús y su amor y el amor del Padre te transformen en unidad colectivamente como discípulos. Una elección de entregarte para ser enseñado por el Espíritu dentro de ti y la elección de ir al mundo con todos los equipamientos y preparación que Jesús les dio, que transformaría sus vidas y prepararlos para ir al mundo. Piensa mucho en esas elecciones. Su amor en ti. Ese era su plan para ti desde el principio. Su amor en ti a través de Jesús en ti fue su plan para ti desde el principio. Y así es como Jesús te transforma y así es como Jesús transforma el mundo. Amén. Oremos. Padre Dios, no dejes sin equipaje a tus discípulos. No dejes tus hijos sin equipaje. Nos has dado tanto a través de tu Hijo Jesús. Nos has dado amor y esperanza y verdad y perdón. Nos has dado acceso a ti. Gracias por eso. Padre, oramos para que tomemos todo lo que nos has dado y lo apliquemos. Permite que seamos transformados, que nos sentemos contigo, que permanezcamos contigo. Y a través de eso seamos los discípulos que tú deseaste que fuéramos. Y sobre todo hoy, Padre, oro para que tengamos tu unidad sobrenatural. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.